sociosanitarias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia también, miembro de múltiples grupos de trabajo sobre salud pública, tabaquismo, etcétera, etcétera, y director del Plan Regional de Educación para la Salud en la Escuela, también de la región de Murcia. Tiene un montón de publicaciones, investigaciones, en definitiva, que sabe del asunto del que va a hablar. Y va a hablar de educación, el abordaje educativo del tabaco, de las posibilidades que la educación tiene, de la efectividad que puede tener y de los diferentes escenarios y formas de abordar. Y yo ya sin más me callo. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por tu amable presentación, y como hay que hacer siempre agradecimientos, yo a quien quiero más que agradecer, reconocer, es el trabajo de Adelaida Lozano, y ya el estar aquí me lo agradezco a mí mismo, porque no me tiene que invitar nadie, me apunto yo y ya está. Yo quisiera hablar un poco de lo que es el abordaje educativo de este gran problema de salud, y para ello me he planteado 4 puntos. Uno de ellos va a ser una pequeña introducción donde hablemos un poco de por qué justifica que sea necesario aprender a dejar de fumar. El tabaco, los fumadores lo han de dejar sí o sí, y las personas que no fuman hay que procurar que no comiencen a fumar. Esto es básico. Pero hay algunas cuestiones que también justifican en la propia asistencia y propio desarrollo de los sistemas sanitarios el que se trate este problema de salud pública tan importante que esta mañana ya se ha comentado. Quiero hablar del papel que tiene la educación, si realmente es efectiva, si realmente vale la pena, dónde hay que hacerla, qué ocurre con los fármacos, la educación versus fármacos, si es necesario para tratar el tabaquismo que hayan fármacos o podemos recurrir solamente a la educación. Lógicamente quiero hablar de las intervenciones educativas, pero muy de soslayo, porque ya se ha comentado esta mañana y todos tenemos en mente cuáles son las principales intervenciones educativas, pero también de los escenarios de intervención, dónde hay que intervenir con más efectividad. Y quiero hablar por último de algunos apuntes de la situación en Murcia, qué ocurre con el planteamiento educativo y el tratamiento del tabaco en Murcia en relación, al menos con los equipos de atención primaria que nosotros hemos estudiado. Y trataré de sacar algunas conclusiones. A lo largo de mi exposición voy a intentar dejar muchísimas cosas en el aire. ¿Por qué? Porque esta mañana se quedaban ahí un poco sin decirlas explícitamente, pero estaban ahí. Se hablaba del empoderamiento. ¿Qué ocurre? ¿Por qué una persona ve a alguien fumando en la calle y no hace una denuncia? O sea, ¿qué ocurre con todo esto? No se trata solamente de no fumar. ¿Qué hay que hacer en la escuela? ¿Dónde tenemos que intervenir? La formación. ¿Qué pasa con la formación en la universidad? La formación continuada. Todo esto me parece que lo voy a dejar un poco ahí porque me gustaría, como digo, dejar muchas cosas para que se puedan luego debatir. Inicialmente quiero empezar señalando que algo que ya lo han comentado esta mañana en varias ocasiones. Sin embargo, conviene recordar algunas cifras que para mí son muy significativas para que todos seamos más conscientes de lo que realmente pasa con este grave problema. Y es que 6 de los factores de riesgo, de las 8 causas principales de mortalidad en el mundo, 6 de los factores de riesgo son el tabaco. Por ejemplo, es el factor de riesgo que más problemas de salud causa en la Unión Europea. Pero claro, lo de la salud muchas veces, por aquello de que no tenemos el valor de la salud como un recurso, sino que es el objetivo a satisfacer y por lo tanto todo el sistema va dirigido a la curación, pues también hay que decir que el tabaco produce en este momento más de 100.000 millones de euros en pérdidas económicas en Europa en el año 2000. Esto es mucho dinero como para que no nos paremos, llegamos a una reflexión, o más de 15.000 millones de pesetas que se destinaron en diagnóstico y tratamiento de enfermedades relacionadas con el tabaco en el año 2009 en España. Es el 15% del presupuesto sanitario. Es un auténtico disparate. Cuando seguramente los recursos que habría que destinar para ayudar a que los fumadores dejen de fumar y para que los jóvenes no se inicien en el hábito de fumar, no serían tantos en relación con estas cifras.
Pero además, el tabaco es una de las intervenciones preventivas asistenciales más costo efectivas en términos de años de vida ganados, de todas las intervenciones que podamos hacer. Si nosotros comparamos las muertes evitadas por tratamientos relacionados para dejar de fumar, en comparación con otras medidas que ya están establecidas, como la hipertensión arterial, como la hipercolesterolemia o como los cribados de cáncer de mama, pues ahí en la gráfica se ve cómo estamos dedicando a cuestiones que son menos problemáticas muchísimo dinero y no lo hacemos con el tabaco. Por lo tanto, esta es otra razón por las cuales creo que habría que aprender a dejar de fumar. Y una vez que esto está, que yo creo que todos lo tenemos asumido y claro, y precisamente los que estamos aquí, que somos las personas más motivadas, sí que me gustaría hacer unos apuntes sobre cuáles son los escenarios donde podemos actuar con mayor eficacia y, por lo tanto, los más prioritarios. Uno de ellos es atención primaria, los centros de salud, por varios motivos. Primero, porque las intervenciones educativas y farmacológicas que se hacen han demostrado que son eficaces cuando se llevan a cabo en atención primaria y en atención especializada, por la relación costo-beneficio y porque el 70% de las personas fumadoras alguna vez al año pasan por el centro de salud. Es una oportunidad magnífica para que los equipos de atención primaria puedan atender. Y porque el 70% de los fumadores quieren dejarlo. Y porque consideran que el consejo médico es de las medidas más efectivas que se pueden hacer. Y si esto es así, pues yo creo que ya no solamente por las consecuencias y por los beneficios que aporta el dejar de fumar, está más que justificado que se haga en atención primaria. Lógicamente, atención primaria ahora mismo tiene su guía de práctica clínica en relación con la deshabituación tabáquica y luego comentaré un poco cuál es la situación en Murcia con respecto a atención primaria. Tienen recursos en el sentido de los documentos de atención primaria, cartera de servicios, etcétera, etcétera, que de alguna manera la historia clínica informatizada, instrumentos, herramientas que de alguna manera facilitan que se pueda hacer. También hay muchos problemas de sobrecarga asistencial, pero que al fin y al cabo pues podríamos hablar de sobrecarga asistencial versus organización de los servicios. De todo esto podríamos hablar mucho y yo lo dejo aquí porque el escenario de atención primaria es realmente importante. Como digo, prácticamente toda la población pasa al menos una vez al año por ahí. Y otro escenario de intervención, para mí esencial, seguramente mucho más importante, para que los niños de hoy no sean los adultos enfermos de mañana, como decía la Organización Mundial de la Salud en los años 70, pues es la escuela, para que no se inicien en la conducta de fumar. Porque de la misma manera que en atención primaria, como decía antes, utilizamos el modelo de Prochaska para que la gente deje de fumar, es el mismo modelo el que explica cómo los jóvenes empiezan a fumar. Y claro, porque es la misma motivación por fumar, motivación por dejar de fumar. Y es un modelo dinámico en el que sirve tanto para una cosa o para explicar por qué la gente fuma, cómo empieza a fumar y por qué la gente tiene que dejar de fumar. Además, los niños, obligatoriamente en España, hasta los 16 años están en la escuela. Son receptivos, tienen todas las posibilidades de aprender y luego los elementos pedagógicos que tiene la escuela. En la escuela hay que dejar que los enseñantes, que los profesores y las profesoras hagan la función social que se espera de ellos. No tenemos que ir a dar charlas a los niños sobre el tabaco. Esto ya lo hacen los profesores, lo tienen que hacer. Por eso en la escuela hay que trabajar desde una perspectiva integral con 3 tipos de contenidos curriculares. Lo que se conoce como el currículum formal, que lo tenéis ahí en azul, que es lo que hay que enseñar en la escuela. Y esto ya viene en los documentos oficiales. Esto viene en lo que oficialmente hay que enseñar en la escuela. Viene en los decretos. Esto es una enseñanza, digamos, de carácter obligatorio. Cuando estudian medio ambiente, cuando estudian biología, etcétera, ya se les habla de las proteínas, del tabaco, etcétera, etcétera. Todo esto. Pero luego lo tenéis en color rojo, lo que se conoce como el currículo implícito, es decir, la cultura de la escuela. En este sentido, en relación con el tabaco, hemos avanzado mucho. Pero cuando en la escuela se fumaba, cuando en las cantinas de la escuela se vendía tabaco, cuando los profesores no eran respetuosos con la gente que no fumaba, etcétera, pues ese
papel modélico ejemplarizante del profesional no se da. Y por lo tanto, cuando la escuela tiene un ambiente favorable para que una conducta se aprenda, pues lógicamente se aprende esa conducta más sana. Un ejemplo mucho más sencillo. Si yo estoy en un entorno de respeto, yo aprenderé a ser respetuoso. Pero si yo estoy en un entorno de agresividad, pues seré agresivo, porque lo aprendo sin necesidad de que me lo digan. ¿Alguien me podría dar una charla o darme información para que no sea yo o sea respetuoso? No puede ser. El aprendizaje funciona de otra manera. Y desde luego en los niños que son tan receptivos tenemos que aprovecharlo. Y por último, en verde tenéis el currículum paralelo. El currículum paralelo es la familia. No podemos estar trabajando en la escuela, diciéndole a los chicos y a las chicas dándoles las recomendaciones, dándoles la información, lo que esta mañana se decía, empoderándoles, dándoles o proporcionándoles habilidades cognitivas, que tengan capacidad de análisis, que tengan habilidades de pensamiento, que sepan decidir de manera responsable, que tengan habilidades sociales, asertivas, de autoconocimiento, de autoestima, etcétera, y que luego en la familia los padres no sepan hablar con los hijos, los padres no tengan buena relación con ellos y por lo tanto lo echamos todo a perder. Por eso en atención primaria la idea es que atención primaria, los equipos de atención primaria, en lugar de trabajar en la escuela, en el aula, que eso ha de hacerlo el profesor, trabajen en los barrios, en los centros de salud, con los padres creando escuelas de padres, para enseñar a los padres, que son sus pacientes, que van a estar por allí, para que un adolescente pueda ir a un centro de salud a decir lo que le pasa, y no van, solo van cuando tienen fiebre o les duele algo. Por lo tanto, yo creo que estos dos escenarios que se complementan y que no puede coexistir el uno sin el otro, hay que potenciarlos trabajando en uno para que no se aprenda a fumar y en el otro para aprender a dejar de fumar. Yo creo que es muy importante hacer esto así. En relación también con los escenarios de intervención, yo quisiera hacer un apunte muy breve en relación con la efectividad. Es decir, tenemos tendencia a hacer cosas, a hacer muchas cosas, gastamos un esfuerzo en tiempo, recursos, etcétera, muy importante, y luego no se ven resultados. No se ven resultados. Y esto es porque muchas veces los programas no se hacen atendiendo a criterios de efectividad y buenas prácticas. Yo creo que los programas, para que sean efectivos, tienen que hacerse primero con un carácter integral, multicomponentes, globales. Hay que atender todas las perspectivas que tienen que ver con el consumo de tabaco o con otras conductas de salud. Pero no podemos tratar el tabaco de una manera paralela a otras conductas de salud o al reconocimiento de uno mismo o a que uno se valore o se valore la salud como algo más positivo y no solamente cuando se pierde, porque es que si no tenemos que el tabaco por un lado, la alimentación por otro, la obesidad por otro, el agua que es muy importante y no terminamos. Y yo creo que es preferible hacer un abordaje integral de la salud para que los niños aprendan a enfrentarse a los retos que plantea la sociedad cuando salgan de la escuela. Y cuando un niño sale de la escuela, en la calle hay tabaco, hay gente que no es respetuosa, hay gente que fuma, hay alcohol, hay coches, hay ocio, y hay que aprender a convivir con eso y saber gestionarlo para cuando me ofrezcan tabaco poder decir que no y no iniciarme en esa conducta. Además hay que hacerlo de manera sistemática, de manera continuada, de manera planificada. No es efectivo atender una cuestión conductual y más con el tema del tabaco de manera puntual, cuando hay una crisis, cuando ha salido una noticia en la prensa que resulta que en mi comunidad autónoma ha ocurrido esto y ha habido un incendio, cualquier cosa, no. Yo creo que esto hay que hacerlo de manera sistemática, siempre, en la escuela, en atención primaria, de tal manera que podamos abordar el problema de manera, como digo, de manera continuada y al mismo tiempo que sean actividades esenciales de los centros. Es algo que tiene que impregnar el centro de salud, algo que está presente, que debe estar presente en un centro educativo. No es la semana de la salud, no es el día del desayuno saludable, que desayunamos hoy saludablemente y mañana ¿qué? El año tiene 365 días. Por lo tanto, hay que dejarnos de la semana de la salud
del día del no sé qué, del día de no sé qué. Yo creo que la gente ya está lo suficientemente sensibilizada con este tema. La mayoría de los fumadores quieren dejar de fumar. Lo que hay que proporcionarles es un método para que puedan hacerlo en las mejores condiciones, para que puedan levantarse cuando hay una recaída, y para eso necesitan apoyo. Nos necesitan a nosotros, que somos los profesionales. Y luego también hay que hacerlo en equipo, todo el centro. Esto no es cosa de uno que ha venido a estas jornadas y mañana llega a su centro y dice, oye, mira qué bien que allí me han dicho que hay que tratar esto del tema del tabaco. O uno que ha hecho un curso, o uno que está muy sensibilizado, o un profesional, o las enfermeras. No, primero, bueno, por supuesto, el potencial de enfermería está ahí. Ahí luego sí te lo dejo ahí abierto, pero enfermería está ahí. Entonces, yo creo que hay que hacerlo involucrando y participando todo el equipo. Por supuesto, implicando a la familia, lo que ya hemos dicho esta mañana, la formación, pero la formación de grado, la formación continuada, la formación especializada. La formación continuada de lo que no se ha aprendido en los grados es muy costosa. Y no en dinero, en tiempo, porque hay que estar atendiendo el trabajo y al mismo tiempo te tienes que estar formando. Con lo cual entramos ahí en un círculo vicioso. Y por supuesto hay que atender a cuestiones de organización, coordinación, supervisión y evaluación. Es decir, por una parte la coordinación. Algo que no esté coordinado no funciona. Pero que no funciona. Cada uno no puede ir por su cuenta. Tenemos que tener claro cuál es el papel de cada uno y qué es lo que tenemos que hacer. Y por supuesto hay que evaluar. Evaluar para mejorar, para entrar en círculos de calidad y cada vez intentar hacerlo mejor. Y yo creo que es cuestión de tiempo. Y también quería comentar el tema de los fármacos y los aspectos educativos. Y solamente esta reseña de un trabajo que se presentó en este caso en un congreso en Salamanca por el grupo de Pérez Jarauta de Navarra, que concluyen que las intervenciones educativas tienen una efectividad similar a los métodos que utilizan apoyo farmacológico. Por lo tanto, cuando el tratamiento farmacológico está indicado, que tiene sus indicaciones, hay que proporcionarlo. Mientras tanto, tenemos la herramienta educativa que nos puede facilitar la deshabituación de las personas. Y después de esta amplia, larga introducción, quería comentar un poco qué posibilidades educativas hay en relación con el tabaco. Por supuesto que esto ya se ha hablado esta mañana, todos hemos oído hablar del consejo, está muy manido, pero el consejo se hace poco. Ahora veréis, poco, pero poco. Y esto es lo que hay que intentar, y esto es lo que hay que intentar resolver. Estos son los tipos de intervención que hay en educación para la salud. Y todos sabemos que el consejo es una intervención oportunística, breve, que hay que hacerla aprovechando que un paciente llega por cualquier motivo a la consulta. Y hay que preguntarle si fuma, porque es obligatorio registrar esto en la historia clínica de los pacientes. Si no, no hacemos una buena praxis, una buena anamnesis a cualquier paciente que nos llegue a la consulta. Hay que preguntarle si fuma y hay que registrarlo en la historia clínica. Como digo, una intervención breve, oportunística, que puede durar en torno a 2 minutos. Después de preguntarle si fuma y registrarlo en la historia clínica, lo que se debe hacer es proporcionarle algún tipo de información motivadora y entregarle algún material para que pueda reflexionar en su casa y ofrecerle un apoyo, que es lo que consideramos nosotros, o lo que se entiende como la intervención intensiva, es decir, la educación para la salud individual o grupal, que en cualquier caso, pues según sea intervención educativa mínima, breve o intensiva, pero preguntar, registrar información motivadora y entregar un folleto y proporcionar apoyo. Este material que estáis viendo ahí es un material que nosotros hicimos para poderlo utilizar en la formación de los profesionales. Es un vídeo que lleva unas escenas del consejo para poder analizarlo y poder utilizarlo en formación y poder aprender. Y os lo traigo aquí porque hemos dejado en la puerta esta guía que viene a la derecha, en la que se explica 5 consejos que son los que nosotros intentamos recomendar, porque son costo efectivos. El tabaco, el fumador pasivo, el tabaquismo activo, el ejercicio físico, la alimentación con menos grasa y también por un problema de salud importante que se está detectando
el diagnóstico precoz de la infección por VIH. Lo dejamos ahí, si os interesa, lo contamos después. Como conoceréis, como sabéis, este consejo es similar a la intervención sistematizada, conocida como la intervención de las 5 AES, y lo pongo porque para señalar de que hay muchas propuestas, muchas posibilidades, pero que al fin y al cabo todas coinciden en lo mismo. Aquí podéis ver cómo, si relacionamos el consejo con la intervención sistematizada, pues estamos hablando exactamente de lo mismo. Preguntar, registrar, proporcionar información y recomendar, proporcionar un poco más de información escrita con un folleto, hacer un seguimiento y sobre todo ofrecer algún tipo de apoyo. Este es un material que podéis encontrar en Murcia Salud, podéis encontrarlo en nuestro catálogo de materiales, que lo tenéis accesible en la red de una manera muy sencilla, que es dirigido a profesionales para cómo ayudar a tu paciente a dejar de fumar. También la Estrategia Nacional de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud propone una metodología del consejo breve que con más pasos, pero al final es exactamente igual. Es un poco distribuido con una estructura distinta, pero en lo esencial es lo mismo. Estos son los, como decía, los tipos de consejos que en atención primaria podemos dar y que tienen efectividad. Cuando aconsejamos sobre abandonar el tabaco, es uno de los casos en los que hay una clara efectividad, como podéis saber aquí en los estudios de Russell, en el que únicamente preguntándole a la persona si fuma, hasta el 1,6% de los fumadores dejan de fumar. Cuando el tratamiento o el consejo es completo y se entrega un folleto y luego hay un seguimiento, nos podemos encontrar cifras de algo más del 5%. Otra de las intervenciones, la intervención intensiva, es la entrevista en la educación para salud individual. Nosotros proponemos que esté basada, como todo el mundo recomienda, en la entrevista motivacional, no en la entrevista informativa, sino una entrevista más para facilitar que el paciente vaya poniendo o tomando sus propias decisiones con nuestro papel de facilitación, aportando ayuda, estando a su disposición, no diciéndole al paciente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, lo bueno y lo malo, y lo bueno que le conviene que deje el tabaco. Eso lo tiene que decidir el paciente y nosotros tenemos que proporcionar recursos para que sea posible que él tome esa decisión. Y luego la educación para la salud grupal. En cualquier caso, las dos son ya tipos de intervención en las que, de una manera pactada con el usuario, quedamos para una consulta programada o para formar parte de un grupo en el que se va a tratar la deshabituación tabáquica. Esta intervención educativa intensiva tiene unas características y unos componentes, como podéis ver aquí. Son estrategias de educación para la salud conductuales cognitivas, se incluye el tratamiento farmacológico y el apoyo social. Pero las características más importantes que me gustaría resaltar son, en primer lugar, que son las intervenciones más costo efectivas que hay. Y en segundo lugar, que están indicadas cuando el paciente está previamente motivado. Por eso el consejo no podemos, digamos, renunciar a él. Y que a mayor intensidad, tanto en la duración como en el número de sesiones, pues la efectividad va a ser mayor. Otra de las intervenciones es la información y la comunicación. Esto es cualquier intervención que nosotros hacemos cuando utilizamos un recurso didáctico, un folleto, un material, o bien cuando participamos en un medio de comunicación de masas, Internet, la prensa, escribimos un artículo, y etcétera. En este sentido, únicamente recordaros que hay un centro de recursos que está a vuestra disposición con un catálogo de materiales donde están todos los materiales que tienen que ver, en este caso, con el tabaco. Y por lo tanto, nosotros tenemos institucionalizado un programa de información sobre tabaquismo donde hay tabaco, o sea, donde hay materiales para los que fuman, para los que no fuman, para que aprendan a decir que no, los que no fuman, para mujeres, para niños, etcétera. Bueno, aquí veis, hablando un poco de la efectividad de este tipo de intervenciones, como todas las intervenciones, desde un material de autoayuda bien diseñado, personalizado o no, la intervención mínima,
proporcionada por el médico, por la enfermera, por teléfono, o la intervención intensiva, individual o grupal, son todas más efectivas que no hacer nada o un placebo. Por lo tanto, como veis, es interesante poner en práctica, y como podéis ver también en la terapia grupal, la que tiene unas mayores posibilidades de éxito. En relación con el asesoramiento médico, deciros que, aunque sea simple y breve, aumenta la probabilidad de que una persona deje de fumar y se mantenga abstinente durante un año. Y que cuando el asesoramiento es más largo, es decir, la consulta motivacional, según la Cochrane, 10 minutos, frente a los 2 minutos que ocuparía el asesoramiento, no aporta diferencias significativas. Quiere decir que vale la pena hacer el consejo porque es muy poco tiempo el que hay que dedicarle. En cualquier caso, el seguimiento posterior puede aumentar las tasas de abandono siempre. Ahora, con las nuevas tecnologías, está muy bien esto del recordatorio a personas que están iniciándose en este proceso. Y para terminar, y de manera lo más rápida que pueda, algunos apuntes en relación con la situación en Murcia del tratamiento, la educación y el tratamiento que proporcionan los sanitarios. Y quiero empezar diciendo que tenemos una oportunidad de mejora muy importante, porque según los datos de la Encuesta Nacional de Salud del 2011, cuando le preguntamos a la población de 15 años o más que no fuma actualmente, pero que habían fumado antes, pues aquí tenéis los porcentajes de estas personas que dicen no haber recibido nunca ningún tipo de consejo por parte de los sanitarios. Son cifras muy altas. En Murcia, nosotros lo que hicimos fue en el año 2010 un estudio, se publicó en 2011, en el que tratábamos de ver cuál era la situación de los profesionales de los equipos de atención primaria en relación con el tabaco, su situación, y para ver si esto de alguna manera tenía algún efecto en su actitud profesional con respecto al tabaco. Y efectivamente la tiene. Este es un estudio que no está hecho en atención especializada, así que ahí tenéis una idea para hacerlo. Llama la atención que los médicos y enfermería también, pero un poco menos, pero especialmente los médicos de atención primaria, han dejado el tabaco en una proporción considerable, como decía esta mañana la consejera de Sanidad. En el año 2005 se estimaba en España una prevalencia de un 35% de médicos fumadores. En Murcia los equipos de atención primaria fuman del 17,6%. Es la mitad. Seguramente aquí ha tenido mucho que ver la implantación de la ley. Aquello de que, mira, ya como viene la ley y no me van a dejar que fume, pues ya aprovecho y lo dejo. Una idea. Hay muchos programas y muchas iniciativas que funcionan en este sentido. Muchas veces las personas necesitan solamente un pequeño empuje, simplemente preguntarle por qué no fuma o por qué fuma, porque esto el paciente va a reaccionar. Cuando don Antonio me pregunta por qué no fuma, por qué fumo, algo hay aquí. Esto no me lo pregunta porque sí. Bueno, pues como veis aquí, en relación con la práctica profesional, el 76% hacen consejo mínimo en atención primaria en Murcia, apoyo psicológico el 53%, educación para la salud bastante menos, 48,9%, derivan a consultas 24%, tratamiento farmacológico el 23% y educación grupal relativamente muy poco, el 19%. Llama la atención que 8 fumadores por semana reciben información sobre los perjuicios del tabaco para la salud, especialmente o más medicina de familia y más los profesionales que utilizan materiales educativos. Y 4 no fumadores por semana reciben información sobre tabaquismo involuntario. También 7 fumadores recibieron consejo médico, esto es relativamente poco, y lo hacen más las matronas y aquellos profesionales que han recibido formación. Con la formación aumenta la práctica profesional. Lo que a mí me parece muy importante es que los profesionales de los equipos de atención primaria reconocen que harían más consejo si
hubiera menor presión asistencial, yo entiendo que esto habría que definir bien qué es, mayor coordinación en el trabajo, más formación, si supieran hacerlo en poco tiempo y si conocieran mejor la evidencia científica. Estamos hablando de lo mismo: presión asistencial y coordinación, organización de los servicios y formación. Por lo tanto, para terminar, extraer, yo creo, 5 conclusiones. Yo creo que la educación para la salud es una herramienta útil para dejar de fumar, se utiliza poco, pero mejoraría su práctica si se promociona la formación de los profesionales. Y en este sentido, la educación para la salud no aborda solamente la intervención breve, intensiva y también la especializada en unidades especializadas donde hay pacientes de riesgo, sino también en intervenciones comunitarias, trabajando acciones de promoción de la salud, como es la acción y dinamización social, o como es la abogacía por la salud. Si en este país los ingresos hospitalarios por patología cardiovascular han disminuido, es gracias a la ley. Y la ley surge en España gracias a la abogacía por la salud de las sociedades científicas, especialmente de la CNPT. Y esto hay que decirlo porque es así. Y creo que cuando las cosas, los profesionales detectamos que pueden mejorar, en estos foros, en nuestros artículos científicos y las oportunidades que tenemos la obligación de manifestarlo y de decirlo. Otra conclusión importante es que creo que los escenarios más útiles para el abordaje del tabaquismo, como he dicho antes, es el escenario escolar y los centros de salud. Las intervenciones se tienen que hacer atendiendo criterios de calidad que vienen definidos por las buenas prácticas y la evidencia científica. Hay que potenciar de verdad, con seriedad, con rigor, con recursos, etcétera, la formación de grado, especializada y continuada. No podemos esperar, no se puede entender, yo al menos no lo entiendo, que una enfermera, que un médico, que un maestro, pero especialmente un médico y una enfermera, salgan de la facultad, sepan todo el tabaco, su relación con la patología, con el aparato respiratorio, etcétera, etcétera, y no sepan tratar a una persona que fuma. Es para planteárselo. Es muy importante potenciar la formación a estos 3 niveles. Y por último, tienen que haber recursos. Pero si yo trato de comparar los recursos que yo creo que son necesarios para hacer una intervención seria de abordaje del tabaquismo en el Sistema Nacional de Salud, es el chocolate del loro, si se me permite la expresión, en comparación con los gastos que el sistema sanitario tiene que soportar para paliar los efectos del tabaco para la salud, que ni por allá te asomes, tienen nada que ver con los ingresos por impuestos por el tabaco. Nada, es muy poca cantidad la que se obtiene por los ingresos. Así que muchas gracias. Yo creo que he dejado suficientes espacios como para que tengamos 7 u 8 minutos para poder hablar de este problema. Muchas gracias. Francamente interesante y llamativa las cuestiones de las cifras, de lo que uno se gasta en resolver problemas, que una vez más esto ya es un tema recurrente y conocido, de cuánto nos gastamos en solucionar aquello que invertimos poco, demasiado poco en prevenir. Como el propio Quino comentaba, tenemos un espacio hasta la siguiente mesa para que se puedan plantear las preguntas que consideréis oportunas y el debate que queráis mantener o plantear. ¿Alguna pregunta por ahí? Nosotros te oímos, no sé si detrás te oyen. Bueno, buenas tardes. Soy enfermera, soy Paloma Castillo, trabajo en atención primaria. Gracias por tu exposición, Quino. Y preguntarte 2 cosillas. Una, más que pregunta, quizás es un comentario y a ver qué opinas tú.
Llevamos mucho tiempo, algunos de nosotros, haciendo educación para la salud, individual, en consulta, en grupal, allí en nuestro centro de salud y en la comunidad. Pero nos encontramos con que las demandas que se nos hacen por parte de la comunidad normalmente son charlas. Y ahora mismo me estoy refiriendo a las demandas por parte de los centros educativos. El tema es, cuando nos reunimos a ver en qué va a estar nuestra colaboración, pues con las fuerzas vivas de nuestro entorno, el equipo de salud, nos encontramos que es muy difícil redirigir sus demandas, porque nos demandan francamente charlas. El tema es, si nosotros ahora mismo no se las ofertamos, porque decimos, bueno, mira, si no variáis, pues no la vamos a dar, porque la efectividad es muy discutida y demás. Se las van a pedir a otro entorno, a la universidad, a Cruz Roja, en fin, a múltiples sitios. Eso por un lado. ¿Cómo podríamos abordar esto de otra manera? ¿Cómo podríamos, hace muchos años nos formamos sanitarios y docentes en educación para la salud de forma conjunta, para ver realmente cómo se debían hacer las cosas para aumentar su efectividad? Bueno, esto por un lado. Y por otro, preguntarte tu opinión respecto a otra cuestión que a mí me choca, y es el programa Argos. El programa Argos, nuestra participación en él, y es un programa institucionalizado, bien, pues es dar las charlas a los de primero de ESO. Entonces, ahí hay un poco de disonancia. Y ¿tu opinión? Me hace unas preguntas más difíciles, Paloma. Bueno, la primera pregunta, esto es una ponencia de educación para la salud en la escuela, en cualquier cosa, cosas muy prácticas. A los enseñantes, cuando nos piden algo, no hay que defraudarlos, pero hay que reconvertir esa demanda y hay que proporcionarle algo con argumentos válidos que ellos entiendan, que queden satisfechos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decirle es que nuestro papel es trabajar con las familias, que nosotros estamos organizando una escuela de padres y que queremos que ellos participen con nosotros. También podemos formarlos, podemos hacer un seminario, podemos hacer un grupo en el centro con los equipos, con los centros docentes que hay en la zona. Se pueden hacer muchas cosas y todos nos tenemos que poner de acuerdo, porque efectivamente, al final, como resulta que mi vecina, que es mi prima y que es enfermera y que es la de mi VIP al lado de mi casa, pues oye, me vas a dar la charla del SIDA porque es el Día Mundial del SIDA y todos nos lavamos nuestras conciencias y nos quedamos tan a gusto. Si esto no sirve, pues no sirve y hay que decirlo. Por lo tanto, yo creo que la respuesta a esa pregunta es más formación y reconvertir y orientar las demandas de la escuela para que la escuela se pueda desarrollar y que los equipos de atención primaria tengan claro cuál es su papel, hablarlo con ellos, etcétera. En cuanto a la pregunta anterior, yo creo que si esto puede funcionar mejor o peor, a corto plazo puede que sí, yo lo desconozco, pero en cualquier caso este tipo de iniciativas que pueden servir sobre todo para sensibilizar y potenciar otras intervenciones más amplias, para mí estarían justificadas si estuvieran en un programa más integral que abordara el problema en su conjunto. Yo no podría entender que un centro de salud que aborda los problemas de salud de manera integral hubieran 3 profesionales en el centro de salud que se dedicaran al lupus eritematoso. ¿Por qué? Y que para eso hicieran cualquier cosa. Pero si eso está integrado en la actividad esencial del centro como algo más, eso puede ser el punto de partida para enganchar a mucha gente, pero para un proceso más amplio. Si se queda ahí, yo dudo de la efectividad que eso pueda tener. Pero el tiempo lo dirá. La literatura dice que esas intervenciones puntuales no son efectivas. Buenas tardes. Contestando a Paloma sobre el programa Argos, aprovecho, coincido con toda la reflexión y todo el conocimiento que nos ha aportado Quino como planteamiento.
Y de hecho el programa Argos lo que tiene como concepto es precisamente llegar a cumplir ese objetivo, que es integrar intervención comunitaria con los ayuntamientos, empezar a motivar a los centros de salud para que trabajen con su comunidad, cosa que habitualmente no sucede, y de intentar ofrecerle un recurso que hagan, e integrarlo con las acciones que hacen los centros educativos, que pueden hacer potencialmente los centros educativos, que como bien decía Aquino, todo está en la teoría y en los libros y en los manuales. La dificultad luego es movilizar los recursos. Bueno, el programa Argos, para que no lo conozcáis, es un programa de prevención de consumo de drogas de primero a cuarto de la ESO, que en este momento va por segundo de la ESO de manera progresiva. Se tratan de 3 sesiones cada curso con la misma corte de alumnos, la primera y la tercera hecha con los profesores en el centro educativo y la del medio hecho por los sanitarios en el centro de salud. El objetivo es que las cortes que reciban, es decir, los niños, el grupo de niños desde los 11 o 12 años hasta los 14 que reciban el programa, potencialmente tengan 12 sesiones, 3 por año, en los 4 años de prevención en relación al consumo de alcohol fundamentalmente y otras drogas. No me resisto yo a hacer también una pregunta por mi parte. Veo mucho énfasis en la formación de los profesionales, mucho énfasis en la implicación de los profesionales de los centros de salud, de los maestros, y estoy echando un poco en falta, no sé si hay mucha experiencia y constatación de su eficacia, el hecho de la colaboración de los ciudadanos, es decir, desde programas similares a Alcohólicos Anónimos hasta programas y acciones similares a Paciente Experto, en fin, la utilización o la colaboración de los ciudadanos que tienen un problema de salud similar y que pueden ser excelentes transmisores en un momento dado. Yo creo que este tipo de iniciativas tienen una buena acogida, yo creo que son útiles, creo que son necesarios y por varios motivos. Primero, cuando la gente participa, la efectividad de los programas suele mejorar, generalmente porque se suele corresponder las necesidades que tienen las personas con los objetivos formativos que se proponen. Eso mejora el proceso. En segundo lugar, porque hay muchas personas que terminan su actividad laboral y podrían ser útiles para poder participar en los centros de salud y en los colegios, hacer muchísimas cosas. Pongo, por ejemplo, los grupos de educación para la salud en los centros de salud los podrían organizar pues jubilados, ¿por qué no? Y pueden haber personas que han aprendido a gestionar su diabetes, cosa que desde el punto de vista de la eficiencia nos viene muy bien, porque hay menos consultas, porque hay menos gastos farmacéuticos, etcétera. ¿Por qué no los vamos a aprovechar, lo del paciente experto, para que estas personas aporten su experiencia a otro grupo de personas? El tema está en que todas estas intervenciones no se hagan de manera aislada, cada uno por su cuenta. Los proyectos de intervención educativa, de prevención, de promoción de la salud, han de ser multicomponentes, integrales, globales, con los mismos planteamientos, para que no hayan contradicciones, para que la gente tenga claro, para que sepamos hacia dónde tenemos que ir y cada uno en su entorno que aporte lo que sea aportar. El programa Argos, por ejemplo, como lo ha explicado muy bien Asensio, pues si eso se tiene que aprovechar para que el alcohol puede ser la excusa para a partir de ahí hacer un abordaje formativo más completo de un alumno en relación con la salud. Porque si tenemos que hacer esto para el alcohol, para el tabaco, para los alimentos, para no sé qué, no terminamos nunca. Los maestros, de verdad, es lo que a nosotros nos llegan, están un poco cansados de que todos son ofertas a la escuela. Y llegan los bomberos, porque hay que saber comportarse ante un incendio y los niños, pues esto lo tienen que aprender. Y llega la policía y el amigo policía, y entonces tenemos que aprender por si nos atracan no sé cuántas, y llegan los del agua, y el agua es muy importante. Es que no terminamos. Los niños lo que tienen que aprender tienen que aprender y adquirir, lo decía esta mañana desde nuestro compañero del País Vasco, tenemos que empoderar a las personas, a los alumnos en la escuela y a los adultos en el centro de salud. Empoderarlos significa que tengan habilidades cognitivas, no una
no un empoderamiento y una alfabetización sanitaria básica. La información sanitaria per se tiene muy poco valor. El ejemplo lo tenéis, los médicos siguen fumando, las enfermeras fuman muchísimo y los efectos del tabaco para la salud los saben. Yo no creo que sea una cuestión de información. Lo que hay que saber es cómo procesar esa información, cómo analizarla, cómo sacar conclusiones, que me permita tomar decisiones. Y si yo tengo habilidades cognitivas para para una información, poder analizarla, podré decidir mejor. Y desde luego la decisión va a ser no fumar, va a ser hacer ejercicio físico o beber alcohol con moderación o como esté recomendado. Pero esto yo creo que hay que hacerlo empoderando a la gente, por una parte con la información y por otra parte con las habilidades. Un joven lo que tiene que aprender es cuando le ofrezcan más alcohol de la cuenta decir que no. ¿Qué pasa? Y lo tiene que saber decir sin acritud, de manera asertiva, cuando le ofrezcan un cigarrillo. Os imagináis que está dejando de fumar. Y lo típico, está dejando de fumar, sale a cenar con los amigos y siempre está el gracioso. Pues venga, pues fúmate un cigarro. Si no pasa nada. Pues hay que saber decirle bien, oye, mira, yo lo que necesito es que me ayudes. Si lo estoy pasando fatal, me faltabas tú, ¿no? Para que no tenga una recaída. Entonces yo creo, y claro, la pregunta que Jesús me hacía, yo creo que es muy oportuna en el sentido de que cualquier persona puede colaborar, porque es verdad que los recursos son escasos, que los profesionales son pocos, somos pocos, y claro, pues porque a otras personas que están ahí, a una persona que ya... La metodología de los grupos es esto, aprender, el aprendizaje vicario, aprender de otro, aprender del que ya ha pasado por una situación similar. Pero claro, yo creo que todo esto, toda esta manera de entender cómo se aprende a vivir de una manera más sana, por supuesto incluido el alcohol, esto no lo podemos aprender, no se aprende solo con información. No se aprende, hay que aprender en grupo, teniendo experiencias comunes, con proyectos, lo que dice la pedagogía moderna, trabajar sobre proyectos. Y así es lo que hay que trabajar en los centros de salud y trabajar en la escuela, con un planteamiento, hacia dónde queremos ir, quién nos tiene que ayudar, qué puede hacer la familia, qué puede hacer el equipo de atención primaria, qué puede hacer la Consejería de Sanidad. Nosotros echamos mucho de menos, esto es otra charla, me voy a callar, echamos mucho de menos cuando no nos piden asesoramiento los equipos de atención primaria, Paloma. Cuando tienen una oferta de un centro educativo y no saben qué hacer, o no saben cómo decir que no, o no saben cómo reconvertir eso, pues llamarnos, si estamos para eso. Por lo tanto, yo creo que es un tema difícil, y como difícil que es, merece un esfuerzo para intentar hacer las cosas, porque eso sí, se sabe cómo hay que hacerlo bien. Y si se sabe, pues ¿por qué vamos a hacer las cosas que sabemos que están mal? Lo del paciente experto funciona, por cierto. Bueno, creo que Quino ha demostrado otra cosa, y es que además de conocer muy bien el tema, es un hombre tremendamente apasionado. Estamos quitando ya un tiempo a la otra mesa y no quisiera yo excederme mucho más porque tenemos a las personas preparadas. Una última pregunta muy breve y... Hola, buenas tardes. Felicitarte, José Joaquín, por tu charla y por la reflexión que nos estás haciendo tener en este momento, pero a veces los profesionales lo que tenemos la sensación es de que nuestra gerencia o el Servicio Murciano de Salud no nos facilita la asistencia a estas charlas donde nos podemos formar. De hecho, pues mi anécdota concreta es que ayer a las 3 menos cuarto me enteré de que me habían admitido a este curso y tuve la suerte de llamar a mi directora médica y que me dijera que sí, pero hace un mes me dijo que no. Entonces, pues, la verdad que me ha encantado poder venir a este curso y decirte que lo del empoderamiento, pues, a veces lo que vivimos los médicos de familia en la consulta es que los padres, como educadores, pues, quieren delegar su responsabilidad frente a distintos problemas, sobre todo con los adolescentes, y a veces te vienen con demandas como que mi hijo no quiere ir al instituto por la mañana porque está
por la noche con internet hasta las 3 de la mañana, mándalo al psicólogo. Y tú dices, sí, ¿a quién mando al psicólogo? ¿Al padre o al hijo? Porque lo que hay que hacer es desconectar internet, ¿no? Y poner normas que ellos, por comodidad y por no enfrentamientos con su hijo, es decir, por no educar, pues lo delegan en nosotros. A mí, por lo menos como médico, es la impresión que me da últimamente de nuestra generación moderna, del consumo, pero de todo que lo solucionen otros y delegar responsabilidades nuestras en otras personas. Entonces eso, que yo estoy muy motivada y voy a intentar implantar en mi centro de salud lo del espacio sin humo, y creo que la coordinadora del Hospital de Santa Lucía también me va a ayudar en eso, pero a veces chocamos contra eso, contra las instituciones que no nos ayudan o que no favorecen que nos podamos formar en esto. Gracias. Bueno, te contesto muy rápidamente, esta vez sí que es muy rápido. Una cosa, procura buscar, te recomiendo que busques aliados en el centro de salud. Claro, somos 14, pero eso pocos con ganas de trabajar. Pocos. Juntos es un poco mejor. Y en cuanto a la pregunta clave que has hecho al principio, nosotros hemos invitado a don Francisco Agulló, compañero nuestro que lo tenemos allá al fondo, que va a coordinar una mesa. Hay que ayudarle a los gerentes, a las consejeras, a los directores generales a que tomen buenas decisiones. Tenemos que ayudarles, nosotros. Es una mezcla entre exigir y ayudar. Todos sabemos cómo está la situación y cuál es, pero para que nos faciliten la formación, etcétera, 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 yo creo que el tema, lo que propongo está claro, tenemos que ayudarles a que tomen buenas decisiones y a que construyan buenas políticas de salud. Esa es la clave. Para eso está la abogacía por la salud. Y nosotros, como profesionales, también nos tenemos que empoderar. También. Muchísimas gracias. Bueno. Vamos a comenzar